Gobierno corporativo y compliance son dos cosas distintas, aunque estrechamente relacionadas. Son dos cosas distintas porque, para empezar, tienden a, digamos, tienen en su punto de mira dos objetivos diferentes. El compliance, el corporate governance, el buen gobierno corporativo, trata de garantizar, como su propio nombre indica, el buen gobierno, la buena gestión de las empresas mercantiles, sobre todo si son sociedades de capital, sobre todo si son sociedades cotizadas. Y lo hace en torno a la protección del interés del stockholder, a la protección del interés del socio, que tanto en Estados Unidos como en España se considera hoy por hoy que es el objetivo fundamental del gobierno corporativo. Es, digamos, una medida de protección de los intereses de los socios en cuanto están unificados en forma de interés social en las sociedades. Por el contrario, el compliance tiene una visión, yo diría, que mira hacia afuera. No se trata tanto de proteger al socio, de proteger los intereses del accionista, de maximizar el valor de sus acciones, cuanto de impedir que las responsabilidades por hechos ilícitos, que pueden ser penales, administrativos o civiles, puedan alcanzar a la entidad, puedan alcanzar al empresario o a sus administradores, causando unas consecuencias gravísimas que, en el caso, por ejemplo, de la responsabilidad penal, pueden conducir a la disolución y liquidación forzosa, a la extinción forzosa de la entidad o a la paralización de su actividad por un periodo de tiempo bastante largo, y que, desde luego, en el plano de la responsabilidad civil y también de la responsabilidad penal y administrativa, cuando adoptan la forma de imposición de obligaciones pecuniarias, llámeseles multas o llámeseles indemnizaciones, pueden gravar el patrimonio de la entidad, el patrimonio del empresario, de una manera que le pueda conducir a la insolvencia. Por tanto, insisto, es necesario adoptar medidas que hagan frente a este tipo de riesgos. Lo que pasa es que, siendo diferentes el buen gobierno corporativo y el compliance, se sirven de criterios y se sirven de instrumentos muy parecidos. Básicamente, los autores penalistas que se han dedicado al estudio del compliance identifican, o por lo menos superponen muy intensamente, muy profundamente, los códigos de conducta con los programas de cumplimiento normativo que tienen por objeto impedir la criminalidad, la responsabilidad penal de las sociedades y de los empresarios mercantiles. Los estudiosos del derecho penal, que son los que más atención han dedicado al tema del compliance, dicen, primero, hay que elaborar un código de conducta. Segundo, ese código de conducta tiene que ser efectivamente cumplido. No basta que nos den una certificación de que tenemos un código muy bonito. Tiene que cumplirse. Y ese cumplimiento, evidentemente, tiene que ser controlado. Ha sido que, afortunadamente, ahora, aunque se sigue sin decirnos en qué consiste el control, vigilancia y supervisión, al menos sí se nos dice cuál es el contenido de los programas de prevención de delitos. Antes solo servían el tener establecido un programa de prevención de delito eficaz, bien controlado y bien gestionado para atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica, ahora sirve para eximirla, como venía demandándose tanto por la doctrina como por los profesionales, que era lo lógico si se aplicaba o si se realizaba antes de la comisión del delito porque se estuvieran enjuiciando a la persona jurídica. El contenido que tienen que tener esos programas de prevención, que los denomine ahora modelos de organización y gestión. Ya lo veníamos diciendo. Lo primero, que lógicamente hay que identificar cuál es la actividad de la empresa y cuáles son los delitos que serán más presumibles de más presumible comisión en esa empresa. Los protocolos y procedimientos tienen, dice la ley, que establecer el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, adopción de las decisiones. Hombre, la verdad es un poco difícil. Yo me quedaría, no el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica ya lo establece la Ley de Sociedades de Capital, en cuanto a los órganos necesarios de la Junta General y los siguientes órganos que pueden o no existir, colegiados o no, de órganos de consejo de administración o administradores, varios administradores, un solo administrador, lo que sea. Lo que sí hay que establecer es el proceso de decisión. ¿Pero por qué? Por una razón muy simple. Porque hay delitos que son comunes y que por los que pueden ser imputados los administradores y los directivos directamente,
porque hay delitos que son especiales por los que también pueden ser imputados ellos por vía del artículo 31 del Código Penal, y porque hay delitos, sobre todo, que son se les pueden ser imputados por comisión por omisión, el famoso artículo 11 del Código Penal, del que casi todo el mundo se olvida. Y es que la posición de garante respecto a la posible comisión delictiva no la tiene solo la madre respecto a su hijo pequeño, que es lo que nos enseñan a todos en la facultad. No, también la tienen los directivos y administradores en relación a la vigilancia y control que tienen que tener sobre sus subordinados o aquellos que ejecutan las órdenes que estos le imparten. Yo creo que lo importante o lo que tenía que haber, o a lo que se tenía que haber limitado el legislador penal es a decir, oiga usted, dentro de su empresa, ¿qué peculiaridad tiene la adopción de acuerdos? Dígame cuál es la cadena de mando, la estructura que sigue, no que me diga cuál es el proceso de formación de voluntad. Organismos de control que tiene que ser, salvo que sean empresas de poca, empresas, digamos, medianas o de pequeña entidad, aquellas que estén autorizadas para formular la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, tiene que ser un órgano interno de la propia empresa, pero independiente en cuanto a su tarea de control y de supervisión. Actuar poco más o menos pues como lo hacen ahora los órganos de prevención, de prevención de blanqueo de capitales en muchas empresas, a lo que yo le añadiría formación. Es importante que se le dé formación tanto a administradores como a directivos como a empleados. Esa formación hay que darla in-house, en la propia empresa, y hay que impartir charlas, impartir conferencias, crear foros de internet, colgarle la documentación necesaria para que ellos tengan conocimiento de cómo tienen que actuar para prevenir que ilícitos penales se cometan en la empresa. En definitiva, hacer factible la posibilidad de prevención que sí que tiene, al menos, eso hay que reconocérselo al legislador, este delito. En la responsabilidad de la persona jurídica sí, ahí sí hay realmente prevención. Y sí juega un papel importante, y sí deberían ser conscientes no solo administradores y directivos de empresas, sino los propios socios de las empresas que no tengan asumido cargos de administración. ¿Por qué? Pues porque se juega la empresa el ser imputada en un procedimiento la posibilidad de ser condenada penalmente conjuntamente con la persona física que haya cometido el delito en provecho directo o indirecto de la persona jurídica. Por primera vez, la política tributaria y la gestión fiscal de riesgos de la política empresarial de riesgos y así como los planes estratégicos tributarios que va a llevar a cabo la empresa, por primera vez aparecen recogidos como en el núcleo esencial de la gestión de la empresa. Y además los administradores van a ser responsables de los mismos. Se añade que una comisión de auditoría, una comisión que es obligatoria, según establece la nueva Ley de Sociedades de Capital, debe supervisar esa eficacia, ese control interno que se va a llevar a cabo, una gestión de riesgos, siempre incluyendo los fiscales, y con carácter previo se debe emitir un informe para detallar aquellas operaciones con riesgo tributario. Pero además, y aquí se relaciona el ámbito tributario con la responsabilidad social corporativa, el informe anual de gobierno corporativo también se va a exigir que se incluyan el control de riesgos fiscales. Por tanto, los administradores deben aprobar, sin posibilidad de delegar, toda la estrategia fiscal de la empresa y cualquier operación de especial estrategia fiscal. En el 99% de las situaciones de responsabilidad que se generan, desde el punto de vista tributario va a ser una responsabilidad subsidiaria. Y ahora vamos a ver básicamente por qué. 3 son los requisitos de responsabilidad de los administradores. El primer requisito es la comisión de una infracción tributaria por parte de la entidad.
Segundo, ser administrador de hecho o de derecho en el momento en que se comete esa infracción tributaria. Si en ese momento ya no se es, evidentemente la responsabilidad del administrador será nula. Y en tercer lugar, la concurrencia de una conducta no diligente del administrador. ¿Qué se entiende por esa conducta no diligente? O bien no realizar esos actos que tiene asignados, que son de su incumbencia para el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias y deberes tributarios, o consentir el incumplimiento por quienes de ellos dependan, es decir, cualquier subordinado del administrador al final es el responsable de la gestión de esos subordinados. Y por último, haber adoptado acuerdos que posibiliten la infracción. ¿Cómo puede protegerse el administrador para evitar responsabilidad? Pues lo principal, lo más importante que debe hacer el administrador es garantizarse de que la entidad presenta las autoliquidaciones de todos sus impuestos, fundamentalmente sociedades e IVA, y todas las demás obligaciones fiscales de la sociedad. Garantizarse esa presentación. ¿Por qué? Pues porque si se presentan esas liquidaciones y se ajusta al cumplimiento de los deberes tributarios, no habrá infracción y, por tanto, no habrá sanción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sin sanción, desde el punto de vista tributario, es mucho más complicado derivar la responsabilidad de los administradores. Lo cierto y verdad es que la posibilidad de cometer un delito hoy en día en España es mucho mayor que hace unos años. Porque y desde luego en el ámbito empresarial. Otra cosa es que luego llegue a ser castigado, pero la posibilidad de cometer un delito y que se inicie un procedimiento penal hoy en día, como fruto de la sobreregulación en casi todos los ámbitos, incluido, por supuesto, el ámbito específicamente empresarial que hemos sufrido en las últimas décadas, hace que, sobre todo cuando no es uno el que controla personalmente la imagen del empresario individual, sino que ya empieza a tener a su cargo una organización, las posibilidades de que se pueda ver envuelto en hechos, su organización, en hechos cometidos no por él mismo como persona física, sino por personas de las que debe responder integradas en su organización, es, yo digo, un riesgo nada desdeñable y que debe atenderse. Pero al final, para que ese programa de prevención o de cumplimiento pues, sea eficaz y consiga ese objetivo, pues hay que demostrar que se ha hecho en serio. Y entonces, en primer lugar, bueno, por supuesto, hay que huir de todo lo que sean formularios, ¿no?, al uso. Yo me descargo de Internet un texto que dice que el órgano de administración proveerá un adecuado seguimiento de las operaciones, tal, impondrá una óptima... Muy bien, ¿y esto cómo piensa usted hacerlo? Los protocolos han de incluir necesariamente un diagnóstico de cuáles son las áreas de riesgo del negocio en cuestión. O sea, hay que ponerse en situación y decir, vamos a ver, yo, una persona especializada, que conozco el derecho, tengo un conocimiento suficiente del derecho en estos ámbitos, voy a tomar noción de cuál es la actividad real que desarrolla esta compañía, esta empresa y de cómo lo hace. Y a partir de ahí voy a hacer un diagnóstico de en qué figuras delictivas pienso yo que puede incurrir. Vamos a hacer un catálogo, si se quiere, exhaustivo. A partir de ahí, cuando se han identificado las áreas de alerta, de riesgo, en donde se puede incurrir en cualquiera de los tipos de responsabilidad, porque nuestro protocolo, el PAC-AMPER, no está hecho exclusivamente para prevención de responsabilidad penal, del artículo 31 del Código Penal, sino para prevenir todo tipo de responsabilidad. Responsabilidad fiscal tributaria, responsabilidad medioambiental, responsabilidad penal, responsabilidad civil y dentro de la civil la especial mercantil, prevista en la Ley de Sociedades de Capital, responsabilidad por daños, la responsabilidad objetiva de los administradores de hecho, de derecho, en fin, contemplamos un abanico de posibilidades, creo que bastante exhaustivo, sobre todos aquellos supuestos en los que se puede, el desempeño cotidiano de la sociedad, de la empresa, puede verse expuesto a la comisión de ilícitos penales, pero también de ilícitos administrativos, de irregularidades de tipo contable, tributario, en definitiva, hechos antijurídicos que pueden dar lugar a algún tipo de sanción o responsabilidad. Una vez identificados
de manera absolutamente personalizada, atendiendo qué es lo que hace esta empresa, a qué se dedique, cómo lo hace y con qué medios, lo que se instaura es pues, unos protocolos, aquí es donde verdaderamente toma un sentido más literal la palabra, unos protocolos de actuación. Para evitar estos riesgos hay que implementar estos procedimientos. Una de las obligaciones básicas, obligaciones fiduciarias básicas del administrador de una sociedad es dotarse de un adecuado sistema de información, un flujo de información adecuado, que le permita tener el conocimiento suficiente para adoptar luego las soluciones correctas. Nuestros sistemas de cumplimiento abordan también esta cuestión. La única forma de pervivir en el tiempo, si haces centrales de energía que tienen que durar 40 o 50 o 60 años, infraestructuras ferroviarias que tienen que durar decenas de años, es tener unas reglas éticas y unos códigos éticos muy estrictos, porque si no, en 20 años desaparecerás. O sea, la verdad es que la realidad es muy tozuda. Entonces podrás hacer lo que hizo en su momento Lehman Brothers, que es supervivir 2 días, pero luego ocurrirá lo que tiene que ocurrir, ¿vale? Una empresa que está muy cercana al cumplimiento, a la parte de compliance, con el tiempo va a tener problemas. Va a tener 2 tipos de problemas. Un riesgo de mercado, porque en algún momento, aunque haya cumplido con la ley, habrá echado algo que éticamente no es correcto. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría poner un tranvía en la parte del casco viejo de La Coruña, que no, porque vas andando. O sea, ¿para qué quieren meter un tranvía? Bueno, pues yo he visto ofertas. ¿Eso es un problema de compliance? No. ¿Es un problema de ética? Pues hombre, presupuesto público y bastante carillo, pues no está muy bien. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que realmente tienen que venir desde arriba, tienen que bajar en cascada y explicarse muy claramente. Porque ya os digo, salvo que seamos muy cortoplacistas, eso impactará en la pervivencia en mercado de las empresas, sobre todo las que estamos en el ciclo largo. ¿Qué hemos hecho para que hayamos llegado a esta situación de tener que enfrentarnos a esta hiperregulación? Hiperregulación que significa complejidad, complicarnos la vida, complicarnos muchas cosas. El concepto de autorregulación, no solo hiper, sino auto. Es decir, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Es decir, que me pasen un formulario, yo lo relleno, le pongo un sello y una firma y aquí se acaba la historia. Es decir, que me digan qué tengo que hacer y lo hago, pero que no me lo dejen en un folio en blanco. Porque si me dejan un folio en blanco delante de la mesa, puedo acertar o puedo no acertar. Puedo hacerlo bien o puedo hacerlo mal. Entramos en la complejidad de los consultores, en la complejidad, y de eso sabéis vosotros muchos, de la doctrina de interpretación sobre el documento legal, incluso sobre la jurisprudencia cuando se produzca sobre esa legislación, ¿no? Que es un elemento que salpimenta en estos momentos cualquier otra actividad, cualquier enfoque que se haga. La primera pregunta es, ¿esto desde el punto de vista normativo estamos dentro de la legislación? Esto desde el punto de vista del compliance, esta herramienta, este software, esta cosa que estamos introduciendo ya viene con esas certificaciones o no viene. ¿Qué es lo que hemos encontrado entonces en este estudio? Que nosotros somos muy sensibles, estamos muy preocupados por la ética, por el cumplimiento, porque ya sabemos que hay que hacerlo, que es nuestra responsabilidad y que posiblemente hay que ir más allá de la obligación, seguro. Pero esto lo comunicamos, lo compartimos. Y yo planteo, a lo mejor no necesitaríamos antes concienciar o sensibilizar a nuestros propios empleados de que esto que estamos haciendo es importante para ellos, para la empresa y que es un beneficio. A lo mejor que para ellos no sea tengo que ver este vídeo, responder a unas normas, tengo que hacerlo, venga, a ver cuándo lo hago y me lo quito de encima, sino qué bien que mi empresa está haciendo esto, yo me identifico con esto y lo hago de una manera voluntaria porque me apetece. La responsabilidad social corporativa está íntimamente ligada a la reputación corporativa. Todos los rankings de reputación corporativa recogen la responsabilidad social, el gobierno corporativo como un índice de la reputación corporativa que tienen hoy las empresas y, por lo tanto, de la relación, por volver al principio, de la relación con sus grupos de interés de los que dependemos para sobrevivir.